Así bien, queridos hermanos, voy a responder algunas preguntas que me llegaron o que todos nos hacemos en estas fechas, ¿no? Porque se comienza a hacer un tema de que los cristianos decimos que si el Día de Muertos, si Halloween, si los altares, eh, y hay mucha confusión. Entonces, vamos a tratar de aclarar estas preguntas acerca, por ejemplo, eh, que si es el Día de Muertos es pecado. Mm, no es pecado. El Día de Muertos, la iglesia, es una tradición dentro de la iglesia, el Día de los Muertos. Recordar a nuestros muertos y orar por ellos. Sí, lo que es malo en un altar es ponerle comida para que vengan a comer, ponerles agua para que vengan a beber o ponerles sal. Sí, eso es malo, ¿no? Es un error. Qué sí puede llevar un altar? Un altar cristiano. Un altar se tiene que identificar. Un altar debe ser cristiano. ¿Y qué puede llevar? Un crucifijo, una imagen religiosa, una imagen de la Virgen, eh, flores, porque la flor significa ofrenda, ¿sí? Significa alegría. eh, una vela encendida, que significa vida, ¿sí? Y pues una imagen de algún santo, cualquier santo, ¿no? Entonces, mmm, no es malo el altar a los difuntos, simplemente acompañado de... No debe llevar calavera, nada de calaveritas, porque eso es de la cultura de la muerte. Una calavera, eh, de ese papel con las figuras de una calavera, de la muerte, eso no. Entonces, ¿por qué no? Porque eso es la cultura de la muerte, como se les venía diciendo. La otra, el Halloween. El Halloween es el día de Satanás y curiosamente el día de la Reforma Protestante. Coincidencia. Entonces, de la Biblia católica, para los católicos, tengo también aquí la Reina Valera, pero hoy vamos a usar la Biblia católica. Entonces, vamos a partir desde Proverbios. Proverbios 8:36 dice, un cristiano no, no debe celebrar el Halloween porque es cultura de la muerte. ¿De qué disfrazan a los niños? De algún personaje de una película de terror. ¿Qué hizo ese personaje? Le preguntas a ese niño, ¿de qué vienes disfrazado? No, te dice, "Mm, de algún personaje. ¿Qué hizo? No, mató tantos, eh, se metía en los sueños, no sé, pero todo es muerte, es cultura de la muerte, ¿sí? Y es el día de Satanás. Específicamente ese día se festeja a Satanás. Imagínate un cristiano celebrándole el cumpleaños a Satanás. No, no puede ser. Entonces, vamos a ver a Proverbios 8, 8:36 de la Biblia Católica. Quien me ofende se destruye a sí mismo.
Lo repito. Quien me ofende se destruye a sí mismo. Pues los que me odian aman a la muerte. ¿Sí? Si usted es un católico que tiene una imagen de la muerte, o decídase, o odia a Dios o lo ama. O lo odia o lo ama. Se tiene que decidir, ¿sí? Entonces, los que odian a Dios tienen a la muerte, ¿sí? Entonces, eso no es correcto. Vamos ahora a Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos 5, 21. Dice, de modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, ¿por qué el católico eh, se identifica mucho con la celebración? ¿O por qué esos que tienen la dichosa o mal llamada Santa Muerte? ¿Por qué, si fueron bautizados católicos la mayoría, por qué tienen a la muerte? ¿Por qué no la pueden sacar? Porque es fruto del pecado, porque se acomodaron o llevan una vida no muy cristiana y se dejan confundir por el mundo. El mundo de hoy engaña, ¿sí? Y tienen un santo, la imagen de un santo, y tienen la imagen de la muerte. Y hay muchos que dicen, Dios me protege, o ¿cómo es? Dios, la muerte me protege y Dios me cuida. O sea, no es coherente eso que dice. El pecado, por el pecado se, se estableció la cultura de la muerte. Otra vez, Romanos capítulo 5, versículo 21. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, entonces aquí vemos que el pecado fue el que trajo el reinado de la muerte. Por eso la cultura está muy arraigada por el pecado. Están en el pecado, por eso muchos personas y bautizados católicos tienen una imagen de la muerte. Entonces vamos a ver 1 de Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice, pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. La muerte es enemigo de Dios. Nosotros no debemos de creer en la muerte. Nosotros debemos de creer que Jesucristo venció a la muerte, el último enemigo. Óigalo otra vez. Pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Sí? El último enemigo en destruir será la muerte. O tienes de amigo a Dios, o tienes de amigo a la muerte. Y la muerte es el enemigo de Dios. Entonces, hay que decidir. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, nos viene a decir que todos los que tienen a la Santa Muerte, que adoran a la Santa Muerte, van a ir hacia un lugar junto con ella. Apocalipsis 20,
14. Dice: muerte y abismo fueron arrojados después al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte. El estanque de fuego, al que fueron también arrojados todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces la muerte será arrojado al fuego del abismo. Así que hay que decidirnos si o estamos con la muerte o estamos con el que venció a la muerte, que es Jesucristo, Dios. Entonces, ¿me queda claro? Creo que sí hay que recordar a nuestros muertos y hay que orar por ellos. Sí hay que tener o es no necesario, pero sí se puede tener un altar, pero cristiano, sin ninguna imagen, ninguna calavera, nada relacionado con la muerte, sí con la vida. Una imagen religiosa, una flor, una vela encendida, nada de comida, ni agua, ni sal, nada de eso. Eso lo hacen los brujos, los satánicos. Pero un cristiano no debe de hacer eso, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la oración por los muertos. ¿Dónde hay algún texto bíblico donde nos diga que si se puede orar por los muertos? Si los podemos recordar. Muchos dicen que no hay texto bíblico, ni siquiera de orar por ellos o de guardarle luto a los muertos, a nuestros muertos. Hoy voy a arrancar con en este tema con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, donde nos dice que sí podemos orar por nuestros muertos, nuestros difuntos. Hay que orar por ellos, porque no sabemos si murieron y dónde están, si fueron condenados o si están pagando o pasando por el purgatorio, por el fuego, donde se están probando sus obras para que Dios les dé vida. Entonces, la oración por nuestros difuntos sí es bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él, y Dios le dará vida. Bueno, los hermanos separados dicen, y nosotros lo afirmamos también, que mientras uno está aquí en la tierra, si vemos a un hermano metido en el pecado, ponle el más grave que te puedas imaginar, mientras está aquí vivo, y si oramos por él, Dios le concede que se arrepienta y Dios le puede dar vida, ¿sí? Le puede dar la salvación. Hasta aquí el texto lo afirma, como lo afirmamos nosotros y lo creen ellos, ¿sí? El problema es cuando se muere, ¿no? Cuando se muere. Aquí va a diferenciar la doctrina de los protestantes y la doctrina de la Iglesia Católica. Para el protestante es muerto el perro, se acabó la sarna, ¿no? O sea que cuando uno muere, ya uno no puede orar por ellos porque ya no le sirve. Sin embargo, Juan nos viene a decir
a reafirmar la doctrina de la Iglesia Católica, que sí se puede orar por nuestros difuntos. Otra vez, eh, Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. Dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, pida a Dios por él y Dios le dará vida. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. La muerte que nosotros conocemos como el infierno, la muerte eterna, ¿sí? Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Entonces aquí es cuando muere la persona. Cuando muere la persona, pero con un pecado que no lleva a la muerte eterna, se puede pedir y Dios le dará vida. Pero también hay un pecado que lleva directo a la muerte, al infierno, y por ese pecado ya no se puede pedir porque la oración ya no sirve. ¿Sí? Entonces, es aquí hace la diferencia de que cuando está muerto sí se puede orar, ¿sí? Para que Dios le dé vida, ¿sí? Aquí nos afirma que se puede orar por nuestros difuntos. Y ahora vamos a ver de la Biblia Católica, Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42. Dice: y rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto por su pecado. ¿Sí? Rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Y Judas exhortó a sus tropas a conservarse sin pecado, pues acababan de ver lo que había pasado a los que habían muerto. Ya habían muerto y rogaron a Dios para que su pecado les fuera totalmente perdonado. Sí se puede orar por nuestros muertos. Continuó: hizo una colecta entre los soldados y reunió 2000 dracmas de plata que envió a Jerusalén. Para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. Actuó recta y noblemente, pensando en la resurrección. Escuchen, pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. ¿Sí? Rogaron a Dios e hicieron una colecta para que ofrecieran un sacrificio por el pecado. ¿Sí? Entonces, si ellos no habrían creído en la resurrección, fuera ridículo entonces eso. Pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa. ¿Sí? Ellos piensan que les espera una recompensa a los que murieron piadosamente.
Y esto es un pensamiento santo y piadoso. Pensamiento santo y piadoso. Rogar por nuestros muertos, pensando en la resurrección, en que Dios les dará vida si oramos por ellos. ¿Sí? Y vamos a ver que sí se guarda luto a los que a los que han muerto. Lo hicieron con Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8, dice, los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en los llanos de Moab, cumpliendo así los días de luto por su muerte. ¿Sí? Lloraron los israelitas a Moisés y le guardaron luto 30 días. La Iglesia Católica guarda luto 9 días. Aquí nos dice que los israelitas lo hicieron con Moisés. Nosotros lo hacemos con nuestros difuntos. Nosotros hacemos novenas a nuestros difuntos y a los santos cuando se va, si llega su día de celebración. Y una última cita, Eclesiástico, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 33, dice, sé generoso con todos los vivos, sé generoso con todos los vivos, y a los muertos no les niegues tu piedad. ¿Qué quiere decir? Que no te olvides de tus muertos. En otra traducción, como por ejemplo, creo la Reina Valera, dice que no te olvides de tus muertos. En otra traducción la he visto que dice así. Eclesiástico capítulo 7, versículo 33, dice, sé generoso con todos los vivos y a los muertos no les niegues tu piedad. No te olvides de tus muertos. Esto es comprobándoles que en la Biblia sí hay fundamento, que podemos orar y que nos pide que oremos por nuestros muertos, que guardemos luto por nuestros muertos y que no nos olvidemos de ellos. Queridos hermanos, espero haya quedado un poquito claro, que haya quedado claro estas aclaraciones a estas preguntas y que Dios les bendiga a todos. Paz y bien.